queda dormida. O si ha adquirido las condiciones necesarias y nuestro cuerpo lo necesita, puede pasar a la fase S, ¿no? Eso es lo normal. La fase S, que es como su nombre indica, la S es la síntesis de lo que es el ADN, es en la cual los cromosomas se van a replicar. Y posterior a eso pasa a una fase G2, que es donde la célula va a continuar su crecimiento, va a seguir ganando características para preparar a esta célula a la división. Esto es lo normal. ¿Qué ocurre en la célula que tiene alguna alteración, que es una célula que probablemente sea una célula cancerígena? Va a suceder lo siguiente. Como mencioné, esta célula puede pasar a la fase G0, ¿no? Y perder todo tipo de división, es decir, que dormida. Entonces, muchas veces esta célula con cáncer va a anular este mecanismo y en vez de pasar a la fase G0, va a pasar a la fase S, aun cuando nuestro cuerpo no lo necesite. Esa es una inhibición de este factor. Luego, también puede ser que esta célula que está dormida despierte, anule los mecanismos de inhibición y también pase a la fase S. Entonces ahí tenemos dos mecanismos. El otro, se supone que esta célula que está en la fase S, si tiene alguna alteración en esta síntesis, si tiene una alteración en esta replicación, pues con esta alteración debe haber mecanismos que deben corregir esas alteraciones para que tengamos una célula normal y pasar a mitosis. ¿Qué ocurre en el cáncer? Esta célula no inhibe estos mecanismos de transformación, de mejorar estas alteraciones, y así con esas alteraciones se divide. Y otro mecanismo es que esta célula alterada debería pasar a apoptosis o a cualquier tipo de muerte celular, ¿no? Pero el cáncer, ¿qué sucede? Está inhibido también la apoptosis. Entonces son los cuatro mecanismos en los cuales las células con cáncer se replican de una manera que está mal, no anómala. Entonces también es muy importante estos dos términos, lo que se llaman los protooncogenes y los genes supresores tumorales. Los protooncogenes van a ser genes que todos tenemos, genes normales, que no van a alterar el ciclo celular, ¿sí? Y que están presentes en todo nuestro ADN. Cuando estos protooncogenes tienen alguna alteración, se van a llamar los oncogenes y van a alterar a nivel de los 4 puntos de ciclo celular que ya se mencionaron. Adicional a eso tenemos los genes supresores de tumores, como su nombre lo dice, que suprimen la actividad, ¿no es cierto? Y que se encargan de regular la proliferación normal, es decir, cuando yo tengo una célula que está mal, no debería replicarse. Entonces para eso están los genes supresores, para evitar eso. Pero en el cáncer, ¿qué sucede? Estos genes supresores tumorales están inhibidos, de tal modo que esta proliferación se da de una manera descontrolada. ¿Ya? Entonces, para que lo entiendan más claro, aquí tenemos dos imágenes. En la primera imagen vamos a tener un protooncogen normal, es decir, cuando mi cuerpo lo necesita, lleva mecanismos para que haya una replicación, ¿no? Cumple su función y los genes supresores hacen de que ya no siga replicándose y cumplió su función, ¿no? En cambio, cuando existen los oncogenes, se dan proliferaciones descontroladas. Mi cuerpo probablemente solo va a necesitar esto, ¿no? Sin embargo, como están inhibidos los factores de supresión, esto crece descontroladamente. Entonces, aquí tenemos algunos genes que son muy importantes y que se ven alterados a nivel del ciclo celular, ¿no es cierto? En primer lugar, la entrada del ciclo. ¿Qué quiere decir la entrada del ciclo? Aquellos genes que supuestamente deberían quedarse de G1 y pasar a G0, ¿no? Por mecanismos se inhiben y pasan de frente a la fase S. ¿Cuáles son esos genes? HER2, RAS y MYC, que se ven alterados. Pues estos protooncogenes, en este caso ese gen, se convierten en oncogenes, se ven alterados y hacen que el ciclo celular se vea se produzca de una manera aberrante. Luego tenemos la salida del ciclo. La salida del ciclo quiere decir aquellas que van a pasar, que deberían estar en G0, dormidas, suprimen a estos genes supresores tumorales, principalmente RD y el P53, y salen a la fase S. ¿Ya? ¿Qué es el P53?
P53 es el guardián del genoma. Es el gen supresor tumoral que se ve alterado casi en el 80% de todas las neoplasias y que nos da obviamente un mal pronóstico. Luego tenemos aquellas células, ¿no? O aquellos mecanismos en los cuales la célula aberrante que se produjo en la fase S debería pasar a una apoptosis, ¿no? También se ve alterado estos mecanismos de estos oncogenes BCL2 y FAS. ¿Dónde lo veo esa alteración? Principalmente en las leucemias, ¿no? Y también en los linfomas. Y por último tenemos la alteración a nivel de la reparación del ADN, que es aquel, como les dije en la fase S, si hay algún tipo de alteración o de una ganancia de alguna característica anómala, a nivel de la fase G2, eso debería corregirse. ¿Cómo se corrige? Por medio de genes supresores tumorales, principalmente BCR1 y BCR2, los cuales se van a ver alterados en el cáncer, ¿ya? Entonces, como les mencioné, esos son los 4 ciclos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver las alteraciones que podemos encontrar en los distintos tipos de cáncer. Entonces, ustedes también van a, seguro les van a preguntar, doctora, o doctor, ¿el cáncer se hereda, no se hereda? ¿No? Eso va a depender mucho de la herencia, ¿no? Que es parecida a la herencia mendeliana que ustedes ya han estudiado, en el cual tenemos, por ejemplo, un individuo que tiene un antecedente de la familia, de que ha tenido de repente un abuelo con cáncer de pulmón, una abuela con cáncer de mama, etc. Entonces tú puedes heredar ese cromosoma con esa alteración genética, pero de manera recesiva. Es decir, que probablemente no vas a hacer la enfermedad. ¿Cuándo la vas a hacer? Cuando tengas, además de ese cromosoma alterado, algún estímulo externo. Por ejemplo, eres un fumador. Entonces, saben que el cigarro produces muchas alteraciones a nivel del cromosoma que pueden desencadenar un cáncer. Entonces, ese cromosoma que tú tuviste, que estuvo sano, por el consumo del tabaco también se altera. Entonces, ya tienes los dos recesivos y haces cáncer. Esto es lo que vemos más comúnmente, lo vemos en personas mayores de 60 años, es el cáncer que es más frecuente. Pero también ocurre una herencia dominante en la cual los genes que se heredan, ¿no?, son de una línea germinal mucho más fuerte. Y tenemos aquí, por ejemplo, los pacientes que nacen con unos síndromes predisponentes al cáncer. Por ejemplo, el síndrome de Lynch, que sabemos que estos pacientes van a nacer un cáncer de colon temprano, o un cáncer de Pioneer, ¿no?, que es principalmente la alteración del P53 que te puede dar distintos tipos de cáncer. Y esto es lo que vemos en los pacientes mucho más jóvenes que hacen neoplasias más frecuentes a edades muy tempranas. Este es otro punto que ustedes deben conocer, ¿no?, a grandes rasgos, que se llaman los hallmarks del cáncer, las características principales por las cuales se produce el cáncer. Estos hallmarks son características que se están estudiando constantemente. Tenemos actualizaciones, inclusive cada año, porque cada vez se descubren más características. Pero las básicas son estas, ¿ya? En primer lugar, tenemos la autosuficiencia de crecimiento o sostener una señal proliferativa. ¿Qué significa? Como les dije, nuestro cuerpo, cuando lo necesita, debería hacer que haya una proliferación de células, cumplen su función y ya no deberían producirse más. Sin embargo, el cáncer, por la alteración de los genes supresores tumorales y la mutación de los propios oncogenes, hacen que esta señal proliferativa no tenga un par, no tenga un freno. Entonces estas células van a estar en constante mitosis, en constante división, sin que nadie les ponga un alto. Esa es la primera. Lo dos, la evasión de los supresores tumorales. Como les dije, los supresores tumorales que se encuentran en distintas fases del ciclo son los que se van a encargar de poner un freno cuando ya nuestro cuerpo no necesite más células. En el cáncer, estos están alterados y están inhibidos. Entonces también hacen de que la señal proliferativa continúe. En tercero, lo que es la evasión de la apoptosis, que también hemos visto, ¿no? Aquella célula aberrante debería morir. Sin embargo, los mecanismos que se encargan de eso también están alterados, por eso estas células son inmortales. Cuarto, una replicación ilimitada, ¿no?, que está en constante ciclo celular, es decir, que la célula aberrante
así aberrante se siguen multiplicando, sin ningún mecanismo de control. Entonces comienzan a aparecer células alteradas cada vez mayores. Luego tenemos el mecanismo de angiogénesis, ¿no? Como ustedes saben, la angiogénesis es un mecanismo de formación nuevo de vasos sanguíneos. En el cáncer, ya listo, ya tenemos una célula que se está replicando constantemente, pero necesita oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, primero crea nuevos vasos sanguíneos, que se llama angiogénesis, pero adicional a eso, se roba la irrigación normal de los órganos cercanos. Es por eso que la mayoría de los pacientes cuando llegan a consulta son personas que están desnutridas. ¿Por qué? Porque el tumor es el que se está comiendo la mayor cantidad de nutrientes. Y el último mecanismo, que es la invasión y la metástasis, ¿no? No contento con esto, este tumor de crecer, replicarse, robarse los nutrientes, quiere ir más allá. Entonces comienza a viajar y puede hacerlo mediante dos mecanismos, uno mediante ganglios linfáticos y otro mediante vasos sanguíneos, ¿no? Principalmente lo hace mediante vasos sanguíneos, haciendo una intravasación a nivel de los capilares, a nivel de lo que son el torrente sanguíneo, viaja a través de esto, hace una extravasación y llega a órganos más distantes, que es lo que nosotros llamamos metástasis. Aquí tenemos pues un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, en este varón, que el cáncer primario empezó en el colon, en este caso viajó a través de los vasos sanguíneos y pudimos encontrar metástasis en hígado, en pulmón, ¿no? También, como les dije, puede viajar a través de los vasos sanguíneos, principalmente en aquellos tumores que son del sistema nervioso central, que nacen del músculo o de lo que son el tejido adiposo. Pero en general la mayoría viaja a través del torrente sanguíneo. Y pues ya encontramos lo que es un paciente lamentablemente con estadio metastásico que tiene menor supervivencia, ¿no? Eso también es algo para que ustedes conozcan grandes rasgos, que es el TNM, que entiendo que ustedes están portando ahorita oncología, para que puedan ver que el T es el tamaño del tumor. En general, toda la escala del TNM es muy distinto dependiendo del tipo de cáncer al que ustedes van a ver. Pero cuando nos referimos al T, hablamos del tamaño del tumor. Cuando nos referimos al N, hablamos de la invasión local de los ganglios linfáticos. Y cuando hablamos de la M, si hay metástasis o no a distancia, ¿no? Cada tipo de cáncer tiene distinto estadiaje, pero a grandes rasgos nos referimos a eso. Entonces, como mencioné, estas características o estos hallmarks del cáncer es algo que se viene actualizando constantemente. En la última edición del 2021, inclusive, ha aparecido nuevas características como son la senescencia celular, ¿no? El fenotipo de plasticidad fenotípica, ¿no? La epigenética, o inclusive la alteración a nivel de los microbiomas, que se está viendo que también podrían ser causantes de alteración a nivel de las células normales. Pero vamos a hablar un poquito más de las últimas que se estudiaron en el 2017, adicional a las 6 son las básicas. Pero aparecieron otras que son las capacidades distintivas, principalmente el metabolismo celular, lo que es la ablación de lo que es la destrucción autoinmune, y dos características facilitadoras que son las alteraciones genéticas, la inestabilidad mutacional y lo que es la promoción de lo que es la promoción de inflamación del tumor, ¿ya? Entonces, lo primero es hablar del modelado de la reprogramación del metabolismo energético. Como les dije, las células con cáncer, para poder crecer y desarrollarse, ya generaron mecanismos de angiogénesis para poder alimentarse. Pero eso no les bastó. Con eso dijeron no es suficiente para poder sobrevivir. Entonces comenzaron a alterar también los mecanismos simples de la síntesis de proteínas, de la síntesis de aminoácidos y de la síntesis de lípidos. Todo eso para crear nutrientes para que estas células, pudieran seguir desarrollándose, ¿sí? Entonces ellos crean alteraciones a nivel de la biosíntesis, crean más canales de señalización, todo esto para crecer y proliferar. A nivel de todas las vías, ¿no? De lo que es el metabolismo energético. Adicional a eso, hacen lo que es una evasión de la destrucción inmunitaria. Ustedes dirán, bueno, doctora, cuando nosotros nos enfermamos, nos da una gripe, viene un virus, una bacteria, nuestro sistema autoinmune se encarga de destruirlos. ¿Por qué no sucede lo mismo en cáncer, no? Porque lastimosamente estas células con cáncer son tan inteligentes
que van a bloquear de distintos modos la inmunidad propia de nuestro cuerpo, inclusive haciendo que nuestra propia inmunidad nos afecte, ¿no? Y aunque nuestro sistema sea más virulento. Entonces tenemos aquí en primer lugar lo que es la supresión inmunitaria inducida por estos tumores, que va a hacer que se produzcan citocinas y quimiosinas inhibitorias. Todo esto que van a hacer que nuestro estado esté inmunosuprimido, nuestro cuerpo esté inmunosuprimido para poder combatir a las células con cáncer. Luego tenemos la regulación de los puntos de control inmunitarios, principalmente las vías del PD1, PDL1, CTL4, ¿no? En los cuales se van a ver inhibidos y van a hacer de que estas células con tumores desactiven toda la inmunidad y puedan ellos seguir creciendo. A nivel de lo que hablamos, los puntos de control inmunitarios, es un tema bastante importante que se ha estudiado y que se ha visto que como están inhibidos actualmente son los puntos de tratamiento. O sea, ¿qué hacemos? Dando principalmente el CTL4 en melanomas, el PDL1 y PD1 en tipos, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, ¿no? Se están utilizando medicamentos que justamente van a romper esa inhibición para que nuestra propia inmunidad nos pueda defender. En tercer lugar tenemos la micromodulación del microambiente tumoral, en el cual se van a crear barreras físicas y bioquímicas que van a dificultar la infiltración y la activación de nuestras propias células inmunitarias. Y en cuarto lugar, lo que es la alteración de los mecanismos de reconocimiento de antígenos, ¿no? Principalmente lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo cual va a hacer que se disminuya la producción y lo que es la actividad de los linfocitos de citotóxicos. O sea, en general, son 4 mecanismos por los cuales las células con cáncer van a bloquear nuestra propia inmunidad y van a evitar de que nuestro propio cuerpo las destruya. En cuanto a los procesos facilitadores, tenemos lo que es la inestabilidad genómica y la inflamación promotora de tumores. ¿No? ¿Qué es la inestabilidad genómica? Va a ser la tendencia de nuestras propias células a alterar mutaciones y alteraciones cromosómicas, lo cual va a condicionar a que haya mecanismos de transformación de células cancerígenas y a la progresión tumoral. Dentro de esto tenemos la inestabilidad de nucleótidos, que es una parte muy poca, muy pequeña, en la cual va a haber errores de replicación y deterioros a nivel de la vía de reparación, ¿no? Y esta alteración a nivel de los nucleótidos puede condicionar a las personas a nacer con un cierto tipo de síndrome que le va a producir o que le va a aumentar el riesgo de cáncer, ¿no? Que son muy raros. Por ejemplo, tenemos acá lo que es un xeroderma pigmentoso. O sea, esta persona nació con esta alteración a nivel de sus nucleótidos, lo cual la condiciona a tener este síndrome, lo cual hace de que pueda tener en un futuro cáncer de piel. ¿Ya? No es frecuente, es bastante raro. O también en aquellos pacientes que por esta alteración de nucleótidos pudieran nacer con una condición que se llama poliposis asociada a cierto tipo de mutaciones, que va a hacer que este paciente haga un cáncer de colon en etapas tempranas. Pero como les digo, son alteraciones, síndromes genéticos por alteraciones de nucleótidos, pero que son muy raras, ¿no? Pero que pueden condicionar al cáncer. Otro tenemos lo que es la microinestabilidad de satélites, ¿no? ¿Qué son los microsatélites? Van a ser secuencias repetitivas del ADN que van a comprender de 1 a 6 pares de bases en todo el genoma y que son muy variables, que cada uno de nosotros tiene distintos microsatélites, ¿sí? Y que van a ayudar a lo que son los efectos en la reparación del apareamiento del ADN. ¿Por qué es importante la inestabilidad de microsatélites? ¿Por qué? Porque me va a ayudar en el tratamiento y es una característica en distintos tipos de cáncer, principalmente en el cáncer de colon, en el cáncer gástrico, en el cáncer endometrial, ovárico y de pulmón, ¿no? Y donde se ha estudiado y se ha visto de que estos pacientes que tienen esta inestabilidad microsatelital van a responder mejor a cierto tipo de tratamientos, como por ejemplo que es la inmunoterapia, ¿sí? Entonces, como les dije, esta inestabilidad microsatélite se va a presentar en formas hereditarias como el síndrome de Lynch, pero también puede aparecer en formas esporádicas como un cáncer de colon normal, ¿sí? Y cada uno presenta distintos tipos de alteraciones a nivel de microsatélites. En general, lo que ustedes tienen que saber es que si un paciente con un cáncer, por ejemplo de colon, tiene inestabilidad microsatelital,
va a beneficiarse de inmunoterapia y va a tener un mejor pronóstico que aquel paciente que no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un poco más, un resumen para que lo comprendan mejor, ¿no? Los microsatélites, ¿qué son? Van a ser repeticiones cortas del ADN, como ustedes ven en la primera figura, ¿no? Que es un sistema de reparación del ADN, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una inestabilidad de microsatélites, ¿no? La que tenemos en la mano izquierda, derecha, que es una normal, y un microsatélite inestable. Si ustedes se dan cuenta, las secuencias están alteradas, ¿no? ¿Qué hace esto? Que tengan mayor riesgo de cáncer, pero sin embargo puede responder mejor al tratamiento con inmunoterapia. Y por último tenemos lo que es la inestabilidad cromosómica, que es la más frecuente, que es la que vamos a encontrar más en los pacientes, y que en las cuales se va a relacionar a que hay anomalías cromosómicas, aneuploidías a nivel de cariotipo, que me van a condicionar a que estos pacientes puedan hacer distintos tipos de neoplasias, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, que es un cariotipo en el cual podemos ver que a nivel de par 12 pues tenemos una inestabilidad cromosómica, una aneuploidía, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el paciente tiene o no este tipo de alteración, ya sea por nucleótido, por microsatélite o por cromosoma? Pues tenemos muchos métodos de diagnóstico, principalmente un cariotipo. La mayoría, por ejemplo, de leucemias, ¿no? Están asociados a que, si bien es cierto, tenemos un fenotipo normal, a nivel de cariotipo pueden tener alguna alteración, una diploidía, una triploidía, ¿no? Y son pacientes que por eso hicieron una leucemia, ¿no? Aquí también podemos ver, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen síndrome de Down, ya tienen una alteración a nivel cromosómica, y eso hace que los condicionen a tener más tipos de cáncer que una persona que no tiene un síndrome de Down. Luego tenemos la citometría de flujo, que es un estudio que lo utilizamos casi todos los días en pacientes que también tienen leucemia, en el cual se va a ver a nivel genético si ellos tienen algún tipo de alteración que los condicionó, y también para hacer el diagnóstico de qué tipo de leucemia es. Luego tenemos lo que es el PCR, que también nos va a buscar cierto tipo de alteraciones o microinestabilidad satelital, que nos va a ayudar en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla de comparación de lo más frecuente, que es una inestabilidad microsatelital, que es una inestabilidad cromosómica, ¿no? Entonces, a nivel de una inestabilidad microsatelital, como les dije, está alterada la reparación del ADN. A nivel del cromosoma, lo que es una segregación cromosómica, una alteración a nivel de algún tipo de cromosoma, ¿no? Las mutaciones que encontramos a nivel de microinestabilidad satelital son puntuales, son inserciones o lesiones. En cambio, a nivel de cromosoma van a ser pérdidas y ganancias de cromosomas. Como les dije, la inestabilidad microsatelital, y eso es algo que siempre pregunto, ¿está asociada a qué tipos de cáncer? Principalmente al cáncer de colon, ya sea hereditaria como el síndrome de Lynch o adquirida como un cáncer de colon rectal normal. En cambio, la microinestabilidad cromosómica va a estar más asociada, como les dije, a leucemias o a cáncer renal, ¿no? Y el diagnóstico en general para los dos podría ser PCR, secuenciación, ciclogenética, no lo excluyo. Otro tipo de alteración que podemos observar a nivel del cáncer va a ser lo que es la inflamación promotora de tumores. Ya el estado inflamatorio del cuerpo va a garantizar que cree también un ambiente adecuado para que se produzca el cáncer. Entonces tenemos dos formas, dos vías por las cuales se puede producir inflamación. Una que es la extrínseca y otra que es la intrínseca. La extrínseca va a depender mucho de la inflamación o de las infecciones. Por ejemplo, infecciones específicas como la adquisición del virus del papiloma humano, la infección, por ejemplo, por el virus de la hepatitis B o C, que nos pueden condicionar un hepatocarcinoma, la infección de un virus de Epstein-Barr, que nos puede condicionar a un linfoma. Estos virus van a ser proinflamatorios y van a cambiar la alteración de nuestro cuerpo y van a hacer que se produzca cáncer. Y otro que son por inflamaciones crónicas. ¿Cuáles inflamaciones? Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, ¿no? Esos pacientes que pueden tener un colon irritable, procesos de enfermedades inflamatorias crónicas, tienen más riesgo de ser un cáncer de colon. Y
Por el otro lado tenemos la vía intrínseca, en la cual ya son propias alteraciones genéticas en nuestro cuerpo que van a desencadenar estados proinflamatorios. Entonces, estas dos vías van a generar una activación de factores de transcripción y a su vez van a liberar distintas sustancias proinflamatorias, tales como son la ciclooxigenasa 2, la prostaglandina E2, van a liberar células como son los macrófagos, los eosinófilos, los mastocitos, los neutrófilos, y van a crear nuevos factores de transcripción, los cuales van a ser un círculo vicioso de mediadores de inflamación que constantemente van a volver a activar a las mismas células que mencioné previamente y van a generar que el estado inflamatorio en nuestro cuerpo haga que cree un ambiente adecuado para que el cáncer aumente. Lo mencionado antes, como les dije, son características que cada día, cada año se van actualizando conforme se van estudiando los tipos de tumores y los tratamientos, ¿no? Pero algo muy importante que se ha descubierto en la última década es la oncología de precisión. ¿Qué significa? Antes, todos los pacientes con cualquier tipo de cáncer eran tratados de la misma manera. Entonces el pronóstico no era igual porque no todos tenían las mismas mutaciones, no todos tenían el mismo tipo de cáncer, no todos expresaban los mismos genes. Entonces había unos que respondían mejor, que les iba mejor, y otros que lastimosamente fallecían, no se veían beneficiados por el tratamiento. Es así que se comenzó a estudiar lo que es la oncología de precisión, que quiere decir que yo le voy a dar a cada paciente lo que necesita de acuerdo al tipo de cáncer y al tipo de mutación que tiene, ¿ya? Y esta oncología de precisión no solamente se ha visto en oncología, sino también se está utilizando la medicina de precisión en distintas especialidades, ¿no? Y este tipo de oncología de precisión se puede utilizar no solamente en lo que es el diagnóstico, sino también en el tratamiento y en la prevención de un tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, la prevención se podría utilizar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos una mujer que tiene una madre que ha fallecido por cáncer de mama, tiene una abuela que ha fallecido por cáncer de mama y tiene una tía materna que ha fallecido por un cáncer de ovario seroso de recuerdo. Entonces, esa mujer, si bien es cierto, en este momento no tiene cáncer, ¿cómo yo puedo ayudarla para saber si va a hacer cáncer? Ahí entra la medicina de precisión. Entonces, yo le puedo dosar mediante PCR o mediante un panel NGS si tiene algún tipo de mutación genética que le va a condicionar a hacer cáncer. En este caso, buscamos BRCA1 y BRCA2. Entonces, se le hace esta medicina de precisión en un examen de sangre y se le dice, sí, tienes mutación BRCA2, entonces lo más probable es que vas a hacer cáncer de mama. Entonces, ¿qué se le recomienda? Una mastectomía profiláctica. Un ejemplo muy común es Angelina Jolie, ¿no? Que se hizo la mastectomía profiláctica y así evitó tener cáncer. Esa es una manera preventiva. Otro, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen los antecedentes de que tienen familiares directos que fallecieron por cáncer de colon en una edad muy temprana. Entonces deberíamos, uno, hacerle exámenes de colonoscopía a edad más temprana y también pedirle algún tipo de mutación para ver si tiene un síndrome de Lynch. Y si tiene un síndrome de Lynch, pues tratar de hacer las colonoscopías más seriadas y tratar de resecar los pólipos para evitar que haga cáncer. Esa es la medicina de precisión. Factor pronóstico, por ejemplo, cuando yo ya tengo un paciente que ya tiene el diagnóstico de cáncer, ¿no? Se puede también hacer mediante el dosaje de lo que es PCR del CTA circulante para ver si me está respondiendo al tratamiento. Si yo tengo mucho CTA circulante, significa de que este paciente probablemente no esté respondiendo al tratamiento y va a progresar en poco tiempo, a diferencia si no lo tiene. Y otro en predictivo, ¿no? Para darle al paciente lo que él necesita. Y en este caso vamos a hablar de en donde más se está utilizando la medicina de precisión, que es a nivel de lo que es el cáncer de pulmón. Hace mucho tiempo, como ustedes saben, el cáncer de pulmón, y no sé si ya han llevado la clase con el doctor Pulmón, pero es un tipo de cáncer que cuando recién empieza a haber síntomas y está bastante avanzado, ¿no? Entonces la mayoría de los pacientes que recibimos con cáncer de pulmón vienen en etapa 3 o 4. Entonces hace mucho tiempo un paciente que venía con un cáncer de pulmón en etapa 4 solo podía recibir quimioterapia y el tiempo de sobrevida era entre 6 y 9 meses, no podíamos darle nada más.
Con la medicina de precisión, sí he estudiado, como ustedes pueden ver en este gráfico, en etapa temprana no metastásica, miren todas las alteraciones genéticas que podemos encontrar. Y en una etapa metastásica del mismo modo. O sea, todos estos genes podemos encontrar en el mismo tipo de cáncer de pulmón. Entonces, principalmente tenemos lo que es el EGFR, que en este caso nuestra propia población peruana tiene más cantidad de esta mutación. Entonces yo le puedo decir a este paciente que le daré un medicamento anti-EGFR, ya no le daré una quimio convencional. Si tiene una mutación KRAS, le daré un anti-KRAS. Si tiene una mutación ALK, le daré un anti-LK, de tal manera que este paciente que antes recibía una quimioterapia me podía vivir 6 a 9 meses, actualmente me puede vivir hasta 5 o 6 años. Esa es la medicina de precisión. Es buscar qué alteración tiene ese paciente para brindarle el tratamiento adecuado. Y esto se está haciendo no solamente en cáncer de pulmón, sino en la mayoría de los tipos de cáncer. ¿Para qué? Para mejorar el tratamiento y la sobrevida de un paciente oncológico. Pero ¿cuáles son las limitantes que tenemos nosotros en esta oncología de precisión? Pues lastimosamente uno, que son estudios costosos, que son estudios de poco acceso a veces en el sistema público, ya sea en MINSA o salud, que a veces no hay las máquinas necesarias inclusive en la región, sino que tenemos que enviar al INPE, que no hay personal entrenado, es decir, en este caso patólogos, ¿no? Clínicos o anatomopatólogos que me puedan brindar esta información. El desconocimiento también del personal de salud, tanto oncólogos como médicos en general, que reciben al paciente y que muchas veces no les dan la opción. Y también el tema del propio paciente, ¿no? Que desconoce. Si tú le hablas de mutaciones genéticas, no va a entender y va a decir no quiero nada más, no va a colaborar, no va a firmar su consentimiento. Entonces lo que nos falta es concientizar y educar tanto el personal de salud como el personal, como el paciente, mejor dicho, para poder darle la oportunidad de acceder a este tipo de tratamientos y también crear quizás una red, ¿no? En la cual se pueda de repente enviar las muestras a los hospitales que tengan todo este tipo de cosas y se nos brinde de repente con una teleconsulta una información para poder brindar esta oncología de precisión a los pacientes, ¿sí? Bueno, creo que eso ha sido toda la clase. No sé si tienen alguna duda, pregunta en general de oncología a grandes rasgos, ¿no? Como hemos hablado hoy día, lo que son las características principales. ¿No? Todo está claro. En general el examen, cuando lo hacemos por medio de casos clínicos, ¿no? Es para que ustedes puedan determinar, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene más riesgo de ser un tipo de cáncer, cuando tiene, qué alteración, qué característica se ve implicada en cierto tipo de mutación, en cierto tipo de síndrome, ¿no? Por ejemplo, que a nivel de qué sitio de ciclo celular se ve alterado en lo que es la mutación del P53, del DRB, ¿no? Más o menos así son los casos clínicos, no son muchos, ¿no? Y como les dije, inestabilidad metasatelital, a qué tipo de cáncer está asociado, una inestabilidad cromosómica, ¿no? Y para que ustedes puedan responder, pero no son preguntas tan difíciles. ¿Ya? Listo, chicos. La viola, satisfactoria.